llegó el viernes. Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días, las 6 de la mañana en punto. Bienvenidos a nuestra edición desde Buena Mañana, en esta edición especial, horario especial de esta edición nuestra que comienza regularmente cuando todo está normal a las 5 de la mañana, pero como no estamos en horarios normales, entonces vamos hasta las 8 de la mañana. Repito, de 6 a 8 de la mañana ya en este horario especial, hoy ya el último día, porque el lunes estaremos de nuevo aquí con ustedes a partir de las 5 de la mañana, de 5 a 8 y media, ya estará en contexto, después de 10 y 30 de la mañana, es decir, todos los horarios normales, porque a partir del lunes la vida será normal. Permítame, bueno, se alcanza a ver en nuestra pantalla, porque la pantalla decía esta mañana, feliz 2026, y me gustó, bienvenido el 2026, esta es nuestra primera edición de noticias a través del grupo extra de tele, de radio. Ajá, ahí está. Feliz 2026. Me gusta cómo se ve. De las pocas veces que alteramos la pantalla, ¿verdad? La pantalla de fondo. Pues bienvenido el año, bienvenido con todo lo que tenga para todos nosotros, que ojalá sean bendiciones, que sean cosas bonitas para toda la gente que nos escucha regularmente, que sea mucha salud para mucha gente, que sea el año en el que se consiga el trabajo que tanto hemos soñado, que tengamos la estabilidad que tanto hemos soñado, crecer en la profesión que tanto hemos soñado, que nos aumenten el salario, que nos aumenten el trabajo en otro cargo distinto, todo lo que soñamos, todo lo que definitivamente hace parte de plantearse un nuevo año. Que llegue entonces con todo lo necesario. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Muy buenos días, don Henry. Muy buenos días a los compañeros. Buenos días a ustedes, amigos oyentes y televidentes, que son nuestra razón de ser, la razón, el motivo principal de que cada madrugada estemos levantados muy tempranito y ya con las pilas puestas, recargadas para este 2026. Parece mentira, pero ya es 2026. Y digo parece mentira porque yo recuerdo cuando era chiquillo y todo el mundo hablaba del 2000 como aquello lejano, como aquello de película. Imagínense, ya vamos por 2026, ya le sumamos 26 años más a ese número que se veía como mítico, como ese 2000. Y así es, para este inicio de año, como es normal, don Henry, mucha gente le manda a uno mensajitos vía celular, por correo electrónico, con deseos muy lindos, pero a mí me llegó uno que me llamó mucho la atención, que dice: el año no cambia nada si usted no cambia. Es decir, que no es de manera mágica que ya cambió, pasaron de las 12 a las 12:01 y ya todo va a ser positivo y todo. Quisiéramos que así fuera, pero no. Uno es el que tiene que empezar a sembrar desde ya esas semillitas, digámoslo de esa forma, para que todo vaya fluyendo y también con los cometidos, con los objetivos y demás, para irlos cumpliendo poco a poco. Algunos no saldrán, pero la cuestión es intentarlo y ponerle todas las ganas. Llegó inspirado, Gustavo. ¿Le parece? Sí, llegó muy inspirado. Las 6 de la mañana y 4 minutos, y para estar inspirados, vea, Gustavo, oyentes y televidentes, el primer atardecer ayer. Ah, qué bonito. Bellísimo, con material de nuestro compañero Jorge Castillo y de José Montero. Las imágenes de la playa, de las montañas. Esta mañana vi una luna bellísima también, pero este primer atardecer, para darle la bienvenida a este día viernes y al año esencialmente, porque decimos que esta es nuestra primera edición. Hay cosas terribles que han pasado en las últimas horas, muy feas, pero no quisimos empezar con eso. Dijimos, empecemos con algo amable, porque no puede ser que nos carguemos empezando apenas, no. Hay cosas bonitas, estas cosas espectaculares, como saber que la gente nos acompañó en la transmisión de la medianoche. Estoy buscando aquí todos los mensajes que nos enviaron en la despedida, que junto con... Yo los estuve viendo. Lo sé, con Ernesto hicimos esa transmisión y me llamó mucho la atención la cantidad de personas que enviaron en ese momento todos los mensajes. Y eso hace parte de saber que la gente está con nosotros, que nos acompañan, que hacen parte de una familia bellísima, que todos los días nos aportan tanto. Y por eso hoy también quiero abrir el micrófono, el 7003-1234, porque pues es a través de esa línea donde nos hacen pues saber que han sido fieles a nosotros, que nos han acompañado. Nosotros este año el reto es, como lo dijimos en la misma transmisión de la medianoche,
El reto nuestro es hacerlo mejor cada día. Que Dios quiera podamos hacer las cosas bien en el nuevo año. Ese es el reto y lo tenemos planteado así y Dios quiera que podamos cumplir cada día con eso. 7003-1234 que queda abierto para ustedes. Las 6 de la mañana y 6 minutos. Bueno, varias cosas que han pasado en las últimas horas. Sacamos un balance, Gustavo, de lo más importante. Permítame rápidamente. La ruta 32, para quien me está preguntando aquí, sí está abierta. Es que anoche estuvo cerrada varias horas, desde ayer en la tarde, producto de un accidente que hubo en el cruce de Río Frío, por el restaurante El Yugo. En ese lugar un accidente dejó una persona muerta y provocó el cierre de la ruta 32. Esta mañana está bien, mucho cuidado porque sí está mojada la vía en buena parte. Ha llovido mucho en esa zona hacia el Caribe, así que tengan eso como muy pendientes, por favor. La otra parte, Gustavo, es lo triste de esta racha de accidentes acuáticos. Así es, don Henry, lamentablemente tenemos que reportar, ya usted lo decía, quisiéramos que no fueran necesariamente esas noticias con las cuales damos inicio al año, pero sí se dan estos casos. El primer accidente acuático se registró en Esparza, específicamente en la Catarata del Encanto, donde se reportó que una mujer adulta habría caído a una poza. Al parecer la paciente fue rescatada inicialmente por personas que se encontraban en el sitio y se mantuvo en una zona de difícil acceso. La Cruz Roja trasladó a ese lugar una ambulancia de soporte avanzado y una unidad de rescate para valorar su condición y proceder con la atención correspondiente. Esta mujer adulta posteriormente fue trasladada en condición urgente a la clínica local. Hablamos entonces de Esparza, luego de haber sido estabilizada y evacuada desde una zona de difícil acceso en la Catarata del Encanto. Ese fue el primer hecho. El segundo, y esto se registró ayer a la 1:34 p.m, se atendió un accidente acuático en el río Machuca, en San Mateo de Alajuela, donde una menor de edad se vio involucrada. Nuestro personal, en este caso la Cruz Roja, les leo el reporte, se ubicó en esa zona y posteriormente, luego de brindar maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar por al menos 25 minutos a esa paciente, se declaró sin signos vitales. Se confirmó que se trataba de una niña de 12 años que lamentablemente perdió la vida en este accidente acuático. Ese fue el segundo. El tercer incidente se presentó en Playa Mantas, Punta Leona, en el cantón de Garavito, Punta Arenas, donde se informó que 3 personas fueron arrastradas por la corriente. Se atendió a esas 3 personas posteriormente y luego de una valoración por parte del personal no requirieron traslado al centro médico, encontrándose en condición estable. Un cuarto caso se presentó a la 1:41 de la tarde en San Carlos, en la represa Caño Grande, esto en Venecia. Accidente acuático ocurrido en ese sector donde 5 personas fueron arrastradas por el río. De ellas, 2 lograron salir por sus propios medios, mientras que 3 se mantuvieron desaparecidas durante algún tiempo. Luego la Cruz Roja logró ubicar a esas 3 personas que fueron arrastradas. Se ubicaron metros hacia abajo y las mismas en buenas condiciones, dichosamente en este caso, y no requirieron incluso traslado al centro médico. Avanzando a las 2:30 de la tarde de este 1 de enero, en Río Cuarto, en la laguna de ese lugar, de acuerdo con la información, se trataba de un hombre adulto que se encontraba bañándose y no logró salir de la laguna. En este caso es el que se mantiene vigente, porque ayer a las 6 de la tarde se suspendieron las labores de búsqueda. Pero no aparece. Exactamente, los trabajos se reanudaron hoy desde las 6 de la mañana, de acuerdo al reporte de la Cruz Roja, esperando tener resultados positivos con equipos de buceo de la Cruz Roja. En total, haciendo un resumen, 11 personas involucradas en estos hechos. No puede ser. La menor de 12 años fallecida, lamentablemente. Una persona trasladada en condición urgente, una mujer, una persona que se mantiene desaparecida, estamos hablando de un hombre, y en total 8 valorados sin requerir traslados en condición estable. Las recomendaciones puntuales, vamos a dar 4 recomendaciones que nos hace llegar la Cruz Roja. Número 1, no descuidar a los niños en cuerpos de agua. 2, bañarse únicamente en zonas permitidas. Además, preferir las playas donde haya presencia de guardavidas, no subestimar la capacidad de natación y ante cualquier emergencia llamar de inmediato al 911. Eso en cuanto a los accidentes acuáticos. Claro, falta, Gustavo, usted de hecho va a tener reporte en unos minutos
desde la Cruz Roja. Falta este fin de semana, ¿no? Nos queda todavía un fin de semana. Correcto. Que ojalá esa cifra no vaya a crecer. ¿Qué fue lo que dijo Ricardo Arias, el vocero precisamente de la Cruz Roja, sobre esta situación de los accidentes acuáticos? Durante la tarde de este 1 de enero, la Cruz Roja costarricense ha atendido 5 incidentes por accidente acuático en diferentes puntos de nuestro país. Precisamente 11 personas. Vamos a ver, porque escucho muchas voces allá al fondo. Está don Ricardo Arias, que es el vocero de la Cruz Roja, haciendo este reporte. Pero decíamos ahora, Gustavo, lo triste es que falta todavía un fin de semana, falta todavía días de vacaciones. La gente va todavía a aprovechar estos días para estar en la playa o en los ríos. Que tengan cuidado. Esas recomendaciones que usted leyó parecen como tan sencillas, como tan lógicas y tan repetidas. Pero y aún así, aquí vemos que siguen ocurriendo ese tipo de casos. Y además, si hablamos de emergencias en general, que ya tendremos más adelante la oportunidad de hablar de otro tipo de hechos en el campo de los sucesos, pero hay un detalle, don Henry. Esa cifra creo que tiene que ser de llamar la atención. Cada 24 minutos de las primeras horas de 2026, la Cruz Roja atendió un incidente violento. Bueno, entonces, recomendaciones que entran por aquí y salen por acá, como decía la mamá, ¿no? Yo le digo algo y le entra por un oído y le sale por el otro. Por favor, es que es la familia. Lo hemos dicho, parece que también parte de las cosas que se van normalizando. Vuelvan completitos, cuídense mucho, no solo en lo que está pasando en el agua, sino también en carretera por la cantidad de accidentes que ya vamos a reportar también. Las 6 de la mañana y 12 minutos. Bueno, hay balance de Zapote, ¿no? Esta mañana también, porque estaban reportando la atención en los primeros días de este año de 123 personas atendidas. Es correcto también para quienes visitan el campo ferial de Zapote y también otros campos feriales, pero en este caso tenemos el reporte más reciente por parte de la Cruz Roja costarricense, porque de acuerdo con la estadística más reciente que nos hizo llegar también el señor Ricardo Arias, se han utilizado como recursos 100 cruzrojistas, un dato importante, 25 vehículos de emergencia. En cuanto a las afectaciones, 123 personas atendidas, 10 traslados a centros médicos, dichosamente ninguna persona sin signos vitales, es decir, no ha habido ninguna persona fallecida dentro de estos festejos. Ahora, les decía que 123 personas atendidas, casos que llaman la atención, 2 en condición crítica y 8 en condición estable, las demás fueron atenciones menores. Los tipos de incidentes: 16 por algún tipo de emergencia médica, 105 por emergencias traumáticas, ninguna por algún hecho de tránsito, ni por agresión, ni por emergencias cardíacas, ni por intoxicación. Sí, un caso por emergencia respiratoria, 113 atenciones propiamente en el redondel de toros, es decir, que la mayoría ha sido por la incidencia de los toreros improvisados, por embestidas, y otras 10 personas dentro de lo que es el campo ferial. ¿Qué dijo José Soto, paramédico, sobre esta situación en Zapote? La Cruz Roja costarricense ha atendido un total de 123 personas. Dentro de ellas, 10 han sido trasladadas, 8 en categoría estable, 2 en estado crítico. En estas fiestas de Zapote de fin y principio de año, la Cruz Roja cuenta con médicos, paramédicos y socorristas, la cual estaremos dándole cobertura hasta el 4 de enero. 6 de la mañana y 14 minutos. Decía Gustavo que cada 24 minutos durante la transición al 2026 son las emergencias que ha atendido la Cruz Roja. La mañana de ayer, por ejemplo, de enero, la Cruz Roja atendió emergencias de alta complejidad, en promedio entonces cada 24 minutos. Una situación de emergencia, como lo explica Ricardo Arias, también vocero de la Cruz Roja hasta ahora. La Cruz Roja costarricense informa que durante las últimas horas del 2025 y las primeras del 2026 atendimos cada 24 minutos un incidente violento, ya sea por heridos de arma de fuego blanca, también por accidentes de tránsito. En total fueron 29 personas que trasladamos en una condición delicada a diferentes centros médicos y 5 que se abordaron sin signos vitales. 4 de ellos... Es que además, Gustavo, sumado a todo eso, son los accidentes de tránsito, la velocidad en carretera,
la situación que se generó, por ejemplo, que empezamos con la Ruta 32, pero eso fue solo parte de una cantidad de accidentes que ocurrieron en las últimas horas. 16 personas críticas y 2 fallecidas por hechos de tránsito en nuestro país en las primeras horas de 2026, que estuvieron marcadas por una alta cantidad de emergencias en todo el país, que dejaron al menos, como les mencionaba, 16 personas en condición crítica y 2 sin signos de vida, es decir, 2 personas fallecidas, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense. Atropellos, colisiones, vuelcos y agresiones con arma blanca y de fuego se registraron desde la medianoche en zonas como San José, Limón, Punta Arenas, Cartago, Heredia, Guanacaste y la zona norte, obligando al traslado urgente de múltiples pacientes a hospitales nacionales. El hecho de mayor gravedad ocurrió en Florencia de San Carlos, donde la colisión de 2 vehículos dejó 2 personas fallecidas y un herido grave. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y a extremar las medidas de seguridad durante los primeros días del año, pero como veíamos, entonces reitero, San José, Limón, Punta Arenas, Cartago, Heredia, Guanacaste y la zona norte, es decir, prácticamente todo el país, y ahí es donde inicia ese listado de fallecidos que normalmente se engrosa llamativamente y que los criminólogos generalmente dicen que el país está rondando históricamente en los últimos 10 años 900, 800 homicidios, y de la cifra que tenemos el reto como país de que Totalmente. sea menor y ojalá mucho menor. Una pregunta, ¿ese carro allá en San Carlos quedó así o ya fue después de que bomberos tiene que remover las latas para sacar a las personas, verdad? No puede ser que haya quedado tan destruido. Normalmente cuando llega a bomberos con el equipo hidráulico y hay personas prensadas, para extraer el cuerpo con mayor facilidad es que le cortan la parte que sea de difícil acceso y normalmente quedan así posterior a la intervención de bomberos. Sí, porque habría se que ve confirmar desintegrado ese carro. Completamente. Las 6 de la mañana, 18 minutos. Un saludo para Juan Carlos Mejías Villalobos en Romoser, que nos está enviando un mensaje bonito de bendiciones para este nuevo año, para usted también y para su familia. No hay duda que es nuestro deseo permanente de pedir que ustedes estén ahí. Aquí está don Alexis enviando pruebas de que estuvo viéndonos. Y un gran abrazo El para don 31 Alexis. a las 12 de la noche, ahí está, ahí aparece Ernesto en la fotografía. Y yo estoy esperando a ver dónde me va a llevar don Alexis este año. ¿A qué montaña me llevará? Pero que me dice con tiempito. Qué hombre más fiel, ahí están las fotos. Dice, ahí los estuve viendo, pues ahí está la prueba. Las 6 de la mañana y 18 minutos. Ahí está la foto. Ahí está la fotografía. Dice, ahí está Henry, ahí está Ernesto en la despedida del 2025, dándole la bienvenida al 2026. Un año extraordinario el que nos espera. Extraordinario el que nos va a enfrentar, que vamos a enfrentar como medio de comunicación. En eso tenemos toda la fe puesta. Las 6 de la mañana, 19 minutos. ¿Alguna situación especial, alguna explicación de qué fue lo que pasó en Cartago, Gustavo? El hecho de que hayan asesinado a 3 personas en un ataque con arma de fuego. Yo no sé si hay alguna explicación, alguna venganza, no sé, pero obviamente que son 3 personas asesinadas a sangre fría, además, ahí en Cartago. Primer triple homicidio de 2026. Yo, como periodista, en realidad esperaba que una situación de un homicidio múltiple no se diera, menos en los primeros días de o en las primeras horas, no primeros días, primeras horas de este 2026. Y ya se presentó, lamentablemente, en una zona que además históricamente también es conflictiva, y a mí siempre me gusta hacer énfasis en que no podemos generalizar, porque cuando andamos en el reporteo de calle y visitamos zonas que han sido denominadas como conflictivas, y en este caso este es uno de los puntos, el sector de Lindavista, rescatamos que hay gente muy decente, muy trabajadora, personas que salen a trabajar, pero que desdichadamente por este tipo de incidentes se pone como una especie de mancha en ese lugar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, 3 hombres adultos fallecieron en la tarde de este jueves tras un ataque con arma de fuego, esto en Lindavista, en Río Azul, que corresponde a La Unión, que La Unión, recordemos, que es cantón perteneciente a la provincia de Cartago. Según la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 5 de la tarde con 27 minutos
Y al llegar al sitio, los equipos atendieron a las víctimas con múltiples impactos de bala, pero todas fueron declaradas sin signos vitales en la escena. Para la atención se desplazó una unidad básica y 2 de soporte avanzado, y el lugar quedó bajo custodia de las autoridades judiciales para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de la investigación que corresponda. Gustavo, el corazón apachurrado, no puede ser que nos haya ido más de la mitad, mucho más, el 90% de nuestro resumen, haciendo un balance tan triste. Un viernes, un comienzo de año, por lo que está pasando en carretera, en los ríos, en el mar, en el descanso. Los sicarios, ¿por qué no se toman un tiempo y se van para Rusia un rato, ¿verdad? Y nos dejan en paz? Estas muertes tantas, que no puede ser comenzar un año teniendo un registro de tantas personas muertas, no puede ser. Y lo que nos queda acá, don Henry, son cifras, pero no podemos tener esa frialdad de simplemente verlo como cifras. Tenemos que entender que son seres humanos, que detrás de cada uno de ellos hay una familia, y hay en este caso probablemente 3 familias dolientes. Ahora en las reuniones normales de fin de año me comentaba una amiga, que a su vez tiene una amiga, que en los últimos días de 2025 el hijo de 15 años le pidió permiso para salir a hacer una diligencia en horas de la noche, y la mamá, es que hay que ver esto, la mamá de un joven de 15 años le dice, no vaya, pero es un momentito. A los 10 minutos lo llamó y le dice, ya viene, dice, ya voy. A los 10 minutos lo volvió a llamar y ya no le contestó. Desesperada la madre, con un mal presentimiento de esas corazonadas que solo las mamás tienen, se fue a buscarlo por toda la zona, aquí en el Cantón Central de San José, no lo ubicó, se fue a hospitales, no lo ubicó, y con el terrible presentimiento se fue a la morgue y ahí ubicó al jovencito de 15 años que fue asesinado a balazos. ¿Por qué? No sabemos, pero el hecho es que hay una madre y hay toda una familia que sufre detrás de esas situaciones, y por eso que les dijimos al inicio que ojalá que este tipo de situaciones, ese tipo de cifras se reduzcan significativamente, pero es algo en lo que, como lo decían en otras campañas el Ministerio de Seguridad Pública hace algunos años, la seguridad es un asunto de todos. Las 6:23 minutos y vamos a cerrar nuestro resumen de noticias, y yo creo que hace falta tomarnos un cafecito. Con lo que pasó también en Suiza, la información internacional en este momento tiene que ver con ello también. En el 2026 invitamos a tomarnos el cafecito cada mañana. Dice un oyente, con nuestros oyentes el cafecito, esto no lo vamos a dejar de hacer. Que inicie este año lleno de bendiciones. Yo vi el conteo de fin de año y seguiremos con ustedes mientras Dios lo permita. Un abrazo de parte de Mónica y Noili. Gracias, gracias, gracias. No, a usted las gracias. Porque haciendo la despedida y el trabajo junto con Ernesto, decía, a esta hora, a ver, la gente que nos esté viendo o escuchando, o está en carretera, o muchas personas que están solas, servimos de compañía, porque pues, ¿qué otra pretensión puede haber, no? Al final, de tomarnos el primer cafecito también en la mañana. Ernesto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, don Henry, Gustavo, ¿qué tal? Feliz año para ustedes. Una vez más, a don Henry lo vi ya yo estoy con que fue viernes, fue el miércoles, ¿verdad? Es que se sienten los días distintos. Hoy yo siento que es lunes. Totalmente, yo dije, bueno, otra semana más, y yo, no, mañana es sábado. No. Exacto. Mañana descansa. Si se imaginan semanas de un día, qué bonito. Laborales. No, gracias a Dios por el trabajo. Pero por este 2026. Claro, sí, factura completa. Ajá. No, y lo que usted dice, don Henry, es muy cierto. El hecho, cuando uno magnifica estar en las salas de las casas, en televisión o en radio, y poder acompañar también de esa manera, en un momento tan importante como el cambio de año, un honor completo. Total. Un honor, definitivamente. Total, a mí me tiene feliz además ver esta mañana los reportes de personas enviando fotos que nos estuvieron viendo. Yo les cuento un segundito. Estábamos reunidos porque, bueno, mi esposa se trasladó a Talamanca, mis papás estaban en Guadalupe donde mis tíos, y yo estaba con un grupo de amigos de toda la vida en Guadalupe, en Goicoechea, centro, la familia Rojas. Propiamente la noche del 31. Sí, a las 11:50. Y estaban con la música y todo, y a las 11:50 pusimos Extra TV, Extra Radio, parlante a todo full, para todo el barrio, y ahí con mucha emoción recibimos el año, escuchándolos y observándolos, y bueno, es en realidad algo conmovedor, y ya ahora lo digo desde la otra parte, como oyente y como televidente. Qué bonito. Y qué bonito. Gracias, que así como Gustavo,
infaltable, ¿verdad? El parlante ya cerca de la medianoche, la gente lo posiciona. El parlante tiene un lugar privilegiado en la casa, Sí, ¿verdad? Y bueno, y el mensaje también de don Henry de cierre de año, creo que yo me fui, lo dejé, me quedé ahí y nada más sentí la emoción del 2026. Pero qué bueno. Que venga con todo este año nuevo, dice un oyente, don Henry, compañeros, buenos días, Adolfo Quirós, desde el centro de Cartago, Hospital Max Peralta, nublado, frío, Cartago está muy frío, 14 grados, nos está diciendo este oyente. Bueno, Néstor, ¿el cafecito con quién? Un cafecito con inicio de año característico, ya se vuelve una tradición, pero además con una relevancia pues bastante grande, y es los 90 minutos por la vida que se vienen este domingo próximo. Creo que primer acto deportivo grande en el país, ¿verdad? Para reanudar las actividades futbolísticas. Y es que no solo eso, sino que la organización año con año procura que cada vez los 90 minutos por la vida sean, obviamente, que llegue a más personas, para que más personas puedan apoyar, no solamente yendo al estadio, sino con la causa de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil. Seamos conscientes de que esta lucha definitivamente nos involucra a todos, ¿verdad? Seamos o no seamos fans del deporte, del fútbol propiamente, en la medida de lo posible que podamos apoyar este tipo de causas, ya sea yendo al estadio o haciendo donaciones alternativas, es importante hacerlo. Así que bueno, invitarlos para que quienes quieran, o tal vez no lo tenían ahí tan mapeado, ¿verdad? Este domingo, el domingo es la edición del 2026 de los 90 minutos por la vida. A ver quién gana. A ver quién gana. 90 minutos por la vida. Este año se llama Capitanes Somos Todos. Ese es el nombre de la edición. 629. Gustavo, usted viene del centro de San José, ¿verdad? Correcto. ¿El tránsito? Tranquilito. Estaba fluido, estaba tranquilo. Pero el servicio de buses es normal, ¿verdad? Ya a partir de el día de hoy, sí, normal. Y para los horarios que tal vez se han modificado un poco, a partir del próximo lunes entran a trabajar con toda normalidad. Incluyendo el tren. Incluyendo el tren. Claro. Y restricción vehicular. A partir del próximo lunes ya, para que no lo agarren por sorpresa, todos con marchamo. Ajá. Y a partir del lunes ya entra en vigencia la restricción vehicular, placas 1 y 2. Hoy todos pueden andar con tranquilidad, pero a partir del próximo lunes a tomarlo en consideración. Ya mi esposa pegó el marchamo. Valiente. Y pegarlo bien. Valiente, pegarlo bien. Y pegarlo bien, exactamente. El tránsito a esta hora. Sí, don Henry, Gustavo, tenemos tránsito, pues sí, el último día creo de disfrute de una fluidez amigable. Las rutas principales o medulares de ingreso a San José, como la General Cañas, Florencio del Castillo, también la Ruta 32, lo mencionábamos ahora, con tráfico bastante positivo, sin complicaciones. En el sector de San Rafael de Alajuela sí tenemos un poquito de carga vehicular sobre la Ruta 27 para acercándose al peaje, esto sentido hacia el Pacífico. Bueno, algunas personas todavía estarán disfrutando del último fin de semana para ir a generar ahí su turisteada de 2026. También la salida de Alajuela, bueno, bastante positiva, aunque hay un poquito de carga vehicular sobre la radial de Alajuela hacia el aeropuerto. Se mueve bastante positivo también. El día de hoy no hay presencia de restricción vehicular, así que pueden circular libremente por el casco central de San José sin problema. Las placas que hoy serían 9 y 0 pueden hacerlo sin inconveniente. Recordemos que ya a partir del próximo lunes entonces las placas 1 y 2 no ingresarían debido a la restricción vehicular del 2026. Y con respecto al marchamo, recordemos que ya a partir de ayer nada de marchamos del año pasado. Ojalá que pues no hayan olvidado colocarlo visiblemente y de manera correcta para evitar cualquier situación. Estos son los datos más importantes. No hay colisiones reportadas ahorita, por lo menos en las vías principales, y pues seguiremos atentos de la situación en carretera para informar. Están confirmando en esto que de aquí en adelante entonces, desde este domingo y todos los domingos de enero, reversibilidad en las... Durante enero. Se supone 27, la ruta 27, solamente es la que se aplica la reversibilidad, sí, ¿verdad? Correcto, exactamente. No en otra vía. Deberían hacerlo en la 32 también en algún momento. Sí, ahí yo no sé, ahí creo que tal vez la complejidad sería en los tramos de un carril. O en ciertos horarios. Sí, porque no hay alternas. Claro, exactamente. Si haces reversibilidad en la 32, otra vez Turrialba o Barablanca. Y se vuelve tal vez un poco complejo. Sí, sería injusto para quienes van a viajar hacia el Caribe. Ahora, si la 32 se llega a ampliar en algún momento, ¿verdad? Pues obviamente. Bueno, perdón por la idea, si no fue buena idea. 77 minutos. Doña Flor Zamora, también para usted.
Todas las bendiciones, excelentes. Gracias, doña Flor, y siga así con nosotros, por favor, en este 2026. La gente que nos escribe a través del 7003-1234, 7003-1234. Les quiero compartir una imagen a propósito de carretera, compañeros oyentes y televidentes, de algo que pasó en Colombia, en una región que se llama El Quindío. El Quindío es un departamento, es una región del oriente colombiano donde se produce mucho café, es el eje cafetero, se le llama allá. Y va un ciclista, Diego Pescador. Creo que Diego Pescador vino aquí a Costa Rica, estuvo corriendo en algún momento en el país, alguien me va a corregir. Pero este pescador, una guacamaya, se le pegó a la bicicleta a acompañarlo en el recorrido durante un tramo extenso y no lo soltó. Es el entrenamiento, el último entrenamiento de este equipo de Movistar del año 2025. Y el pájaro estuvo junto a él recorriendo un tramo extenso para sorpresa de toda la gente, todo el mundo deportivo quienes iban con él y obviamente la gente que estaba en carretera viendo pasar el equipo en su entrenamiento. Impresionante. Es un pájaro obviamente enorme, como las guacamayas, bellísima, eso sí hay que decir, pues estos pájaros son tan bellos y no, en algún momento, no sé si es que ella trata de posarse encima en la cabeza del ciclista, pero lo sigue durante todo el vuelo. Y me encantó esta imagen por una razón, porque lo viví en un recorrido que hice en motocicleta por todo Costa Rica. Hay una carretera que va de Upala a La Cruz, bordeando la frontera con Nicaragua. Perdón por los pueblos que uno pasa por ahí, son pueblos pequeñitos, en una carretera destapada pero muy buena. Iba en la motocicleta haciendo este recorrido y un ave de este mismo tamaño, una lapa, se me pegó en la parte delantera de la moto, volando, y no me soltó por lo menos unos 2 o 3 kilómetros. Un vuelo hermosísimo. Entonces, la reflexión mía fue, ¿cómo saco la cámara? ¿Cómo hago para filmar esto tan bonito? ¿Cómo dejo evidencia de que este pájaro me va acompañando en una carretera además solitaria? La decisión fue, no voy a filmar, voy a disfrutarlo porque esto es un regalo bonito de la naturaleza. Lo disfruté y de qué manera. Durante todo ese trayecto bajé la velocidad y solo disfruté semejante regalo. O sea que eso ocurre y vivirlo es demasiado bonito. Son las bondades de los celulares, ¿verdad? Que hay quien acompaña al ciclista o tal vez simplemente un conductor decide grabarlo y compartirlo con el mundo. Sí, porque por ejemplo en mi caso, si yo paro a tomarle foto o filmar, pues ella se va. Se va. En cambio ahí eso era para mí y perdón por lo egoísta, pero era para mí. Sí. Nada más. Se ve en el video muchas sensaciones, como el ave dando apoyo, el ave guiando, o simplemente divirtiéndose. Porque hay más ciclistas y ella solo sigue a este. Exacto. Es hermosa la imagen. De hecho, como un dato adicional, don Henry, Gustavo, y creo que es bonito decirlo, el ave es guacamaya, ¿verdad? Pero en regiones, principalmente América Central, es lapa, pero es la misma especie, pues. Hay lapa verde. Lapa verde. Lapa de colores. Hay diferencias en sus colas también y en sus cabezas, pero el ave como tal es una guacamaya. Así que, pues bueno, es una imagen hermosa que además muestra cómo la naturaleza sí puede realmente estar en sinergia con el ser humano. Allá en la tierra de Anthony están haciendo un plan de recuperación de la lapa verde y va muy bien, muy bien. Cada vez están viendo más lapas verdes porque estaba a punto de la extinción y lo están logrando. ¿Y de qué manera? En toda esa región allá de Sarapiquí, toda esa zona de Guapiles, ya se ven muchas lapas verdes. 6 de la mañana, 42 minutos. Qué bueno compartir estas cosas con ustedes en este nuevo año. 6:42. Benji, gracias por su fidelidad. Todo el año nos reportó la sintonía, estuvo con nosotros. Este nuevo año ojalá permanezca ahí, dice aquí ya con ustedes. Gracias. Oyentes que dicen, amigos, dice que políticamente hablando,
¿qué es lo que está diciendo aquí? Lefty, se firma así, políticamente hablando, imparciales, que es como el reto nuestro, ¿no? Pero creo que ¿qué notición del canto? No entiendo, el costeño. ¿Qué será? ¿El costeño? No entiendo. Está bravo. 6 de la mañana, 53 minutos a esta hora. Regálame una cifra, Gustavo, a esta hora de la mañana. La deuda del gobierno alcanza el 60%, roza el 60% del Producto Interno Bruto, y esto definitivamente enciende las alertas fiscales. Las cifras preliminares del Ministerio de Hacienda a octubre mostraron que la relación entre la deuda del gobierno y el Producto Interno Bruto alcanzó el 59,9%, muy cerca de activar el nivel más restrictivo de la regla fiscal, que entra en vigor al superar el 60%. O sea, el país está a nada de llegar a esa cifra. El ex viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, advirtió que aún quedan pendientes ejecuciones y posible endeudamiento, por lo que es probable que el indicador supere ese umbral. Y precisamente en cuestión de 10 meses, la deuda pasó de 57% a 59,9%, un aumento de 2,9 puntos porcentuales. Hacienda explicó que el resultado también se ve influido por una revisión a la baja del Producto Interno Bruto realizada por el Banco Central. De superarse el 60%, se limitaría el gasto de inversión y se congelarían salarios públicos, y en la actualidad la deuda del gobierno supera los 30.5 billones de colones. Las 6 de la mañana, 54 minutos. David Loaiza le preguntó a los expertos, y con base también en lo que están diciendo las autoridades económicas, y hablar con los ticos frente a la expectativa que tienen en este nuevo año 2026. ¿Cómo va a estar en el tema económico, los comportamientos, los indicadores económicos? Cruzar los dedos para que por lo menos tengamos la posibilidad de una economía estable, que lo que llegue, un proceso electoral como el que vamos a vivir, tomando la decisión que tengamos que tomar con el partido que nos guste o que nos llame la atención, o el candidato que nos vaya a llamar la atención. No importa, finalmente es la enorme expectativa que hay del país frente al tema económico también. No solo, pues obviamente, que tiene que ver con la pobreza, más vivienda, serán temas que sin duda tendremos que abordar en nuestro debate que realizaremos junto con el CEFIA. ¿Cómo va a ser esa expectativa? ¿Cuál es frente al 2026? David Loaiza. De acuerdo con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, los costarricenses mantienen expectativas neutras sobre el rumbo económico del país. La encuesta consultó a los costarricenses sobre el desempeño de la política económica y las acciones del gobierno actual para combatir la inflación, la pobreza y el desempleo. El 41% señaló que el trabajo del mandatario Rodrigo Chávez fue pobre, mientras que para un 30% ha hecho lo necesario. Solo un 25% lo evaluó como un trabajo bueno. El balance natural que hemos observado en esta administración entre aquellos que califican el trabajo bueno y el trabajo, digamos, pobre, se sigue manteniendo, ¿verdad? Es algo que empezamos a observar desde el año 2023, y ya lo que vemos es un deterioro o una reducción en el porcentaje de personas que opinan que se está realizando un buen trabajo desde estos aspectos, digamos, económicos, que son la reducción de pobreza, de desempleo y de inflación. En materia de creación de trabajos, bajó a un 32% el porcentaje de personas que creen que el desempleo va a subir en los próximos 12 meses, mientras que aumentó a un 38% los que esperan que se mantengan los niveles actuales. Además, un 40% no espera cambios en la cantidad de personas que viven en pobreza en nuestro país, y un 37% cree que va a aumentar en el próximo año. Entonces, a pesar de que se califica mal esta administración, las personas ven con positivismo o menos pesimismo de nuevo los 12 meses venideros en términos de pobreza y desempleo, que también puede estar motivado por este proceso electoral que estamos viviendo, ¿verdad? Que tal vez haya un poco más de esperanza en algún otro cambio o en la continuación de un trabajo. Durante el 2025, el país atravesó un periodo de deflación, es decir,
una reducción general en los precios y aspectos como el desempleo y las familias en pobreza llegaron a los registros más bajos en la historia de Costa Rica. De enero, obviamente quienes van a estar, cómo va a ser, muchas cosas que tenemos que reportar para nuestra gente, para quienes nos van a seguir en este debate y de aquí en adelante ya escuchando todos los candidatos a la presidencia. Vamos a comenzar a compartir en cuestión de minutos también podcast en los que se han realizado entrevistas con los candidatos a la presidencia, especialmente, por ejemplo, en los lunes políticos. Hoy no es lunes, pero parece. Parece. Y ya falta menos de un mes para las elecciones. Tiene cara de lunes, entonces hoy tendremos que escuchar seguramente más adelante parte de uno de estos podcasts. Pero gracias a don Irving por el interés de saber cómo va a ser nuestro proceso, la transmisión o el cubrimiento del proceso electoral esta mañana. Las 7 de la mañana y 7 minutos, Gustavo, la 32 a esta hora funcionando de manera normal. Recuerden que el domingo hay reversibilidad por la 27 y en este momento también hay que decir, están realizando ya, de nuevo se reanuda la búsqueda de una persona que desapareció producto de uno de los tantos accidentes acuáticos. En Río Cuarto es donde se realiza, está activa desde las 6 de la mañana por parte de la Cruz Roja la búsqueda de un hombre que es el único caso de los 5 accidentes acuáticos que hubo apenas en el primer día del año, en donde se mantiene activa una búsqueda, reiteramos, que es en la laguna de Río Cuarto, el último de los incidentes registrados este 1 de enero, donde un hombre adulto ingresó al agua, no volvió a ser visto, de acuerdo a la versión de testigos, y la Cruz Roja entonces trabaja en el sitio con personal especializado, con buzos incluso, para lograr ubicarlo. Pero también repasamos los otros 4 incidentes. Uno de ellos fue en Esparza, en la Catarata del Encanto, donde se atendió a una mujer adulta que cayó en una poza y el personal de Cruz Roja logró estabilizarla y evacuarla desde un acceso difícil, para luego trasladarla en condición urgente a la clínica local en Esparza. Otro caso, y quizás sin duda el más lamentable de estos 5, fue en San Mateo. En ese sector, una niña de 12 años fue arrastrada por un río, pese a que los cruzrojistas le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar por al menos 25 minutos. Lamentablemente, esta niña de 12 años fue declarada fallecida. Otro de los hechos se registró en Playa Mantas, Punta Arenas. Se atendió a 3 personas que fueron arrastradas por una corriente de resaca. Tras la valoración por parte del personal, no se requirió el traslado a un centro médico, encontrándose en condición estable esas 3 personas. Y el otro caso se registró en Venecia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, en un río de ese sector. 5 personas sufrieron un incidente acuático, 3 de ellas fueron arrastradas, pero lograron ser abordadas metros más abajo sin que fuese necesario su traslado a un centro médico. Así que un total de 11 personas, la niña de 12 años fallecida, una trasladada en condición urgente, 8 personas valoradas sin requerir traslado en condición estable y una persona en Río Cuarto que se mantiene desaparecida. En minutos vamos a tener el reporte en vivo de lo que están reportando las autoridades también en torno a esta situación en el agua, en las carreteras y las emergencias que son atendidas también, por ejemplo, en Zapote. Pero en principio, Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, haciendo un balance de toda esta situación que estamos reportando desde temprano. Durante la tarde de este 1 de enero, la Cruz Roja costarricense ha atendido 5 incidentes por accidente acuático en diferentes puntos de nuestro país. Precisamente, 11 personas han sido involucradas por estas circunstancias, donde se resalta la muerte lamentable de una menor de 12 años en San Mateo, donde nuestro personal le brindó reanimación cardiopulmonar por al menos 25 minutos sin resultados positivos. También se encuentra una persona desaparecida en una laguna en Río Cuarto, en Alajuela. Adicional a esto, trasladamos una paciente, una mujer adulta en una condición urgente después de que se introdujera una poza en el sector de Esparza. También abordamos a otros pacientes en Punta Leona que no requirieron traslado, que fueron arrastrados por la corriente de resaca en una playa, en Playa Mantas propiamente. Adicional a esto, también atendimos a 3 personas que fueron arrastradas. Ahí está el balance entonces, ya con Gustavo Castro estaremos, Gustavo, después de 7:30, ¿verdad? Vamos a estar con don Jorge Rovira, vocero en este caso de Cruz Roja. Perfecto, 7 de la mañana y 11 minutos. Nos espera un año en el que quizás el bolsillo para los costarricenses
sea afectado por decisiones, por ejemplo, con la Caja Costarricense del Seguro Social. David Loaiza hace el balance de la proyección que tengamos para este nuevo año. El 1 de enero del 2026, los salarios de los costarricenses rendirán menos. Entre las deducciones a los ingresos de los trabajadores se encuentra el aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social, el cual tendrá un aumento del 0,16%, al igual que la cuota de los patronos. De esta forma, el aporte de las empresas pasaría a un 5,58%, mientras que los trabajadores tendrían una deducción de su salario equivalente al 4,33%. En las cuotas también se incluye un 1,75% que el Estado traslada a la caja. Este cambio obedece realmente a algo que ya se había reformado, decisiones ya propias de la caja desde el año 2019, donde se había establecido un incremento de forma gradual. En términos generales, es decir, precisamente me van a retener más. Ese monto va ¿a dónde? Va precisamente a formar parte de lo que va a ser su pensión, ¿verdad? Entonces, pues no es que me lo quitan y no lo va a tener en algún momento, no, en algún momento, si usted logra llegar a ser una persona pensionada, van a tener que retribuírselo en ese momento. En su momento, la negociación tenía el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones del país y se acordó alcanzar un 12,16% entre las tres partes para el 2029. Con el ajuste, los montos destinados a la caja serían de un 9,83%, al incluir el seguro de enfermedad y maternidad. Una persona que gana el salario mínimo de 373.000 colones tendría una deducción de 36.675 colones. El monto aumenta en 597 colones con respecto a este año. Para un trabajador con bachillerato universitario, el aporte aumenta en 1.063 colones, mientras que para un licenciado sería un incremento de 1.275 colones. Además, se destina un 1% del salario al régimen obligatorio de pensiones. Todos los costarricenses que están sometidos al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social sepan que a partir de su salario que va a ser reportado en enero de 2026, esto ya no va a ser un 10,67% lo que le van a retener, sino que va a ser un 10,83%. Y por su parte, pues obviamente también el patrono va a tener que saber que incrementará su porcentaje de participación en las cargas sociales. Ya no va a ser el 26,67%, sino que ahora va a ser el 26,83%. La experta recordó que en el 2026 el impuesto de renta aplicará para salarios superiores a los 918.000 colones, después de la modificación aprobada por el Ministerio de Hacienda. Las 7 de la mañana, 14 minutos. Muy bien, y a partir de esta fecha y durante este periodo ya previo a las elecciones, vamos a abrir espacios en nuestras ediciones de Desde Buena Mañana y también en Contexto, también desde la próxima semana, para escuchar a los candidatos a la presidencia en el podcast que hemos creado en nuestro grupo extra para escuchar a los candidatos, escuchar sus propuestas, qué es lo que se están ofreciendo a la gente para que tomen la decisión, para que vayan a votar. Y vamos a empezar con el candidato que tiene hoy, es Ariel Robles, quien habla con Daniel Suárez sobre precisamente sus propuestas, y la próxima semana escucharemos a los demás candidatos para que ustedes comiencen a tomar esa decisión. Aquí está. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial Ariel Robles, candidato por parte del Frente Amplio para ocupar la presidencia de la República a partir de mayo del próximo año. Don Ariel, muchas gracias por estar acá. Sé que la agenda de usted debe estar full, más usted que es diputado de la República, pero le agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Para empezar, don Ariel, quería consultarle en su plan de gobierno, ¿cuál es el proyecto que más lo ilusiona? Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio. Realmente siempre es pues un honor y un placer, digamos, el poder compartir y conversar en cualquier espacio comunicativo de nuestro país. Realmente lo primero que a nosotros, más que emocionarnos, nos parte de una preocupación tiene que ver con el tema de seguridad. Hemos planteado una iniciativa en la cual lo que buscamos empujar es un programa de recuperación de la paz y la seguridad en los diferentes cantones que hoy tienen los mayores índices de violencia. Hay algunos, por ejemplo, Quepos, que se ha triplicado la violencia en Quepos. Hay 3 veces más homicidios que los que se tenían en el 2022, y eso nos señala algunas alarmas que consideramos que
es necesario entrar a estos cantones con una recuperación de los territorios. Entonces hemos planteado este programa de recuperación de la paz y la seguridad como una primera acción, declarar en condición de emergencia por salud pública y seguridad estos cantones, de manera que nos permita girar recursos y entrar con un enfoque bimodal. Por un lado, el enfoque de características más de presencia policial, ¿verdad? Es decir, hacer que ahí la fuerza pública esté de manera más permanente, que existan unidades de fuerza pública, que exista articulación con el organismo de investigación judicial y Ministerio Público para poder entrar con la presencia policial. Eso desde un lado, pero también con otra acción que tiene que ver de características más preventivas, es decir, el primer EVAIS que se construya tiene que ser ahí, la primera escuela que se arregle tiene que ser ahí, el primer programa de vivienda tiene que ser ahí, porque bueno, justamente coinciden los cantones con mayor índice de violencia con la mayoría de cantones que tienen hoy informalidad en materia de vivienda, ¿verdad? Es decir, los populares precarios se ubican también en estas zonas y por eso creemos que hay que entrar también con un programa de vivienda y recuperación del espacio público. Es decir, entendemos la seguridad como un todo, es decir, no sirve solamente el enfoque punitivo, sino lo preventivo, y tampoco para tener acciones inmediatas, pues sirve solo lo preventivo sin lo punitivo. Todo eso coordinado desde una comisión de máximo nivel, desde el Gobierno de la República, que decretaremos pues, en el día 1 como el Consejo de Seguridad ampliado, con presencia de los jerarcas de los diferentes ministerios, por ejemplo, de vivienda, educación, presencia también de instituciones autónomas como el INA, con el INAMU, ¿verdad? Que tienen un trabajo que pueden dar de seguimiento. De esta forma, poder recuperar cada espacio público y quitarle territorio a lo que hoy está tomado por el narcotráfico. Como un efecto dominó va el tema de la inseguridad, requiere como un abordaje más integral. Para nosotros sí, lo hemos venido planteando. Si la solución fuese más cortoplacista, tendría que ser como algo de atención inmediata, de la construcción de cárceles para que metamos a todo el mundo ahí. Yo creo que hay que hacer mejorías en las cárceles, ¿verdad? Eso es evidente, hoy están sobrepasadas y que se necesitan cambios en reformas dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Sí, especialmente, por ejemplo, para la gente que comete delitos de cuello blanco. Ayer Ofelia Teitelbaum simplemente se va a casa por cárcel como si no pasara absolutamente nada y obviamente que existe un cuestionamiento de la gente que dice, bueno, los ricos nunca van a la cárcel y estas son barbaridades que a uno realmente, uno que vio ese caso históricamente, que pensó que era intocable y cuando finalmente le señalan culpable, le dan casa por cárcel, uno verdad se sorprende, pero más allá de esos cuestionamientos sobre el aparato judicial que yo comparto y sobre la necesidad de mejoras en las cárceles, sí es necesario hablar de que si nosotros y nosotras no atendemos con recuperación de espacios públicos, con trabajo, con educación, estas comunidades lo que vamos a causar es que encerramos unos para que mañana el narco contrate otros, ¿verdad? Don Ariel, en tema económico me llama la atención que usted propone una reforma fiscal progresiva para llegar a tener una mayor justicia social, ¿verdad? Sus adversarios políticos le critican mucho el tema de los impuestos. Quería preguntarle qué propone realmente Ariel Robles en el tema de impuestos. Sí, bueno, básicamente lo que hemos hablado es, cuando hablamos de la necesidad de combatir la evasión y elusión fiscal, estamos comprometidos en que el siguiente gobierno no tiene que aumentar impuestos, ¿verdad? No tiene que crear nuevos impuestos para las grandes mayorías de este país que finalmente son las que están asumiendo la crisis fiscal, ¿verdad? Es decir, este país lo sostienen en materia fiscal en muchísimo el sector trabajador y pequeñas y medianas empresas, que son más o menos el 90% del parque empresarial de Costa Rica. Entonces, realmente sabemos que ahí no tiene que recaer ningún tipo de reforma. Lo que hemos dicho y vamos a seguir planteando es que en este país existe evasión fiscal, que existen empresas que reportan, grandes empresas de características territoriales que reportan cero ganancias. Gracias a una ley que aprobó la fracción del Frente Amplio, ahora se va a hacer público cuáles son esas empresas que reportan cero ganancias, pero que eso requeriría revisarse. Es decir, como yo o usted o una pequeña empresa, es decir, la pulpería de nuestro barrio, puede ser que esté pagando más impuestos que lo que paga una gran empresa de características territoriales. Eso tendría que revisarse. Y lo segundo que hemos planteado, que bueno, también aprovecho para pronunciarme, que es como, ¿verdad? Alguna gente haya hecho ruido, mira, que un impuesto a las herencias, ¿verdad? Entonces dicen, el impuesto a las herencias. Bueno, son herencias para arriba de los $3 millones, ¿verdad? Entonces,
yo no tengo herencia de $3 millones, no sé si usted la tiene, o muchísima gente, dichosos, ¿verdad?, que lo tengan, pero que esas personas que tienen grandes herencias puedan un poquito contribuir al IBM que está, pues ustedes saben, necesario de recursos frescos. Esto ya sí existe en Estados Unidos, hay que tomar ejemplos positivos de todos los países. Ya en Estados Unidos existe un impuesto a las grandes herencias, entonces ese tipo de cambios es lo que se ha planteado, pero para claridad y tranquilidad de la gente, esto no tiene que ver con nuevos impuestos para absolutamente nadie, tiene que ver con administrar bien los impuestos que tenemos, especialmente zonas francas. Puedes continuar completamente tranquilos. Nosotros vamos a respetar el régimen, más bien buscar cómo contribuir. Nos preocupa la discusión internacional en otros ámbitos. Hoy hay una investigación en los Estados Unidos impulsada por el gobierno de Donald Trump sobre dispositivos médicos y entender si lo que zonas francas representa son medidas promotoras de la competencia desleal o incentivos para que la gente, empresas fuera de los Estados Unidos, lleguen a competir con mayores ventajas sobre empresas estadounidenses. Y esa discusión se pone sobre la mesa, obviamente que es una discusión que va más allá del gobierno de turno, ¿verdad? Y que habrá que asumir con toda la responsabilidad para ver cómo colaboramos para que el régimen se sostenga. ¿Cuál es el criterio técnico para imponer la renta mundial? Bueno, nosotros es una discusión también de características internacionales, ¿verdad? Es una discusión que ha venido desde hace mucho tiempo. Tiene que ver con cómo, más que todo, capitales de características transnacionales han evitado pagar impuestos en los estados, naciones de cada país. Es decir, una empresa que se ubica en diferentes países del mundo y logra evitar el pago de impuestos, tanto por ejemplo en Costa Rica, como en Estados Unidos, como en México, como en Uruguay, como en Argentina, que se encuentra ubicada debido a los tratados de libre comercio, debido a los convenios internacionales, y que, bueno, Renta Mundial lo que plantea es estas empresas deberían poder pagar finalmente, contribuir al fisco en algún lugar, ¿verdad? Y eso es una discusión que trasciende Costa Rica, ¿verdad? Y está completamente estudiada por diferentes entidades internacionales. ¿No cree que el país pueda perder competitividad? Porque, por ejemplo, si yo soy un empresario en Panamá y en Costa Rica me van a cobrar impuestos porque genera en Panamá y lo que genera en Costa Rica, buscaría otro destino. Yo creo que no, porque cuando es una discusión mundial, tanto Panamá como Costa Rica tendrían que entrar en esa discusión, que es lo que está pasando, ¿verdad? Ok. En el apartado de salud, don Ariel, habla sobre un freno a la privatización. Quería consultarle si usted cree que se puede alcanzar la reducción de listas de espera, el tema de mejor atención, poniéndole freno y no alcanzando como mayores alianzas con el sector privado. Sí, bueno, lo que cuando se plantea un freno a la privatización tiene que ver con más lo que hoy está sucediendo a nivel institucional, es decir, hoy se están yendo los especialistas, no solamente los especialistas, también se están yendo, por ejemplo, muchísima gente del sector de enfermería, que ante las condiciones laborales heredadas del gobierno del Partido de Acción Ciudadana con don Carlos Alvarado, y que este gobierno le dio seguimiento, y nada, la gente no ve rentable quedarse en la institución, salarios congelados, no hay posibilidad de crecimiento para profesional y laboral, entonces la gente se está yendo, ¿verdad? ¿Y a dónde se están yendo? Al sector privado. Entonces, claro que este tipo de medidas siempre las vimos como medidas que de alguna forma venían a asfixiar la institución, y con esa asfixiar esa institución provocaría la privatización de ciertos servicios, ¿verdad? Y creemos que siempre, y más importante que nunca, hoy es necesario plantear los estudios técnicos que nos digan cuáles de las medidas de tercerización que se han tomado han sido funcionales para la empresa, para la institución como una empresa misma, ¿verdad? ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuáles de esas acciones que se han tomado hoy resultan son demostrables de que fueron más baratas para la institución que hacer la misma institución, y cuáles fueron más eficientes que si las hiciera la misma institución? Yo estoy hablando tal vez con el tema de Vice, pero por ejemplo, hoy los guardas de la caja, muchísimos son tercerizados. ¿Es eso más barato para la caja? Hay mejores condiciones laborales para los trabajadores que hoy están en esa modalidad. Están dando un mejor servicio de lo que se daba antes desde la caja para las personas usuarias. Esas son como las consultas que tendríamos que hacernos para caminarnos hacia otro lado. Sí creemos que la caja, si hay un compromiso del gobierno de reducir la deuda que hoy mantiene con la caja, que es un número, no se puede decir, es gigantesco, ¿verdad? Y se ha seguido alimentando. Si nosotros creemos que aportando recursos a la caja, logrando mantener los médicos especialistas y retomando la discusión con aquellos que se fueron para que puedan volver, ampliando los horarios de los EBAIS para que puedan trabajar de forma nocturna,
Eso funciona para la GAM para poder reducir los servicios y las esperas que tiene la gente de que necesita una atención en un EVAIS de características primarias y no puede porque el EVAIS no abre el horario que usted lo requiere, ¿verdad? Aumentando los horarios para que también atiendan durante la noche, por ejemplo. Pero también se pueden realizar esfuerzos como esto contribuye mucho en la GAM, pero no necesariamente en zonas rurales, ¿verdad? Aumentar un horario en Guanacaste, ¿verdad? Y usted tiene que llegar y caminar desde larguísimo, por más que lo aumente, si no hay bus ni no hay servicio para poder llegar, no pasa nada. Entonces también hay que trabajar en los equipos que antes se tenían, que eran médicos que visitaban las casas, ¿verdad? El capital humano que llegaba y visitaban las casas y que podía atender a las personas en sus hogares. También creemos que esa es una estrategia para reducir listas de espera. Y por supuesto, pues el sistema de compras tiene que revisarse, que hoy está en alto cuestionamiento, porque no es posible que una sala de operaciones no esté operando, aunque tenga la persona que lo necesita, el paciente, tenga el equipo médico y enfermería, pero que no están los insumos para poder realizar una operación debido a que el sistema de compras es demasiado lento y tiene muchas falencias, incluso con las personas ¿verdad? que le venden estos servicios acá. También, siguiendo en el apartado de salud, se habla sobre regularizar la norma que ya está escrita, que es que el Ministerio de Salud pueda aprovechar las instituciones privadas, los tratamientos privados en caso de una emergencia. ¿Cuál sería como su panorama o su estrategia en ese sentido? Eso es en caso de una emergencia. Ok, sería como en caso de emergencia, pero ¿cómo más o menos sería? Como es cuando eso está ya establecido en nuestra legislación, no es nada nuevo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si en la pandemia se hubiese requerido utilizar los servicios de los hospitales privados, ¿verdad? Hay todo el aparato institucional para poder hacerlo. Entonces, en caso de que ocurra una emergencia y la caja no pueda realizarlo, no pueda atenderlo, con su institucionalidad, tiene que siempre existir la apertura para poder utilizar los mecanismos que hoy ya están establecidos en nuestra legislación para poder utilizar equipos de terceros. Ok, don Ariel, en el caso de educación, ¿cuál sería su estrategia para fortalecer el tema de educación pública? Bueno, ese es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Creo que una de las grandes crisis. Y bueno, la educación a mí no me gusta usar mucho esta palabra porque ahora en política es una palabra media sin sabor, ¿verdad? Pero es un pilar de la educación y ese pilar de la sociedad, educación es el pilar de la sociedad. Y nosotros creemos que pasa por 3 acciones concretas. Una tiene que ver con temas presupuestarios, otra tiene que ver con temas de contenido curricular y otra tiene que ver con el rol docente, ¿verdad? Pero en términos presupuestarios, el Estado de la Educación estableció que el gobierno de turno debe comprometerse a girar un 0.38% de presupuesto de más del PIB para... Están invitados todos para que en nuestra página diarioextra.com sigan cada uno de estos podcasts que ya hemos comenzado a publicar, en las entrevistas que hace Daniel Suárez, que hace nuestro equipo de periodistas del Grupo Extra a través de la televisión, y también lo que está haciendo la gente a través de sus propuestas, digamos los candidatos en sus propuestas, para que la gente lo tenga, ya decida por quién va. 7 de la mañana, 35 minutos, que trasladar el reloj para el otro lado ahora, quedé desubicado. 7 de la mañana y 35 minutos a los oyentes. Gracias, Eduardo Barbato. A usted muchas gracias por enviar este mensajito tan temprano en la mañana a través del 7003-1234, muy amable por el mensaje, además del tema político. Dice que es bueno conocer el concepto de los candidatos, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Dice además que Liberia está soleado, 27 grados, sin vientos. Bendiciones, que tenga un bonito día, un bonito año además. Aquí me están enviando un TikTok, ya lo voy a revisar. Las 7 de la mañana, 36 minutos. Ernesto, detalles de lo que pasó en la ruta 27. No está cerrada, les acabo de preguntar. Hay restricción, sí, en el tránsito producto del accidente que lastimosamente dejó una persona muerta. Sí, don Henry, esta madrugada se da esta lamentable situación. Para ser precisos, en el sector de las famosas fruterías, ahí en Coyolar, en Orotina, todavía parte del sector de Orotina, se da este atropello donde, bueno, por razones que se desconocen, aunque se deduce que quizás un peatón cruzando la ruta 27. Ahí tenemos imágenes exactamente del vehículo que impacta a este peatón, lamentablemente dejándolo sin signos vitales en la vía. Exacto, un sedán
sedán. Lamentablemente el impacto es frontal, se nota, se aprecia en las imágenes parte de la carrocería y el parabrisas pues afectado por el impacto, y esta persona queda tendida sobre la vía, exactamente podríamos mencionar en uno de los carriles. Bien lo decía don Henry, la ruta está habilitada, se está pues manteniendo el control ahí en carretera y pues aparentemente no hay más afectados, no hay pacientes adicionales, solamente pues el conductor, que quizás habrá sido verificado también por Cruz Roja por tema de la impresión, ¿verdad? Claro, siempre he pensado en esto, que ese lugar es peligroso. Transitar por ahí, cruzar esa vía, a veces se hacen hasta 4 carriles. Cierto. En ese mismo sitio. La gente que sale, por ejemplo, de comprar las frutas, muchas veces lo hacen de manera imprudente. Sí. Es un lugar de mucho cuidado. Ahí hay varios factores, don Henry, el ingreso y egreso de vehículos, ¿verdad?, a las fruterías propiamente, y también está un factor muy particular que también pudo incidir en la hora en la que se dio el accidente, y es la iluminación. En este sector de la ruta hay nula iluminación, no más allá que la que las mismas fruterías ¿verdad? Reflejan con su iluminación propia, pero la carretera no tiene, y es un sector muy oscuro, tanto antes como después, ya llegando hacia Calderas y van hacia el Pacífico, o incluso viniendo ya hacia el sector más central de Orotina, es la iluminación. Y por lo que vemos en las imágenes del momento del accidente, fue bastante temprano, así que eso pudo también afectar. Lamentamos, por supuesto, una noticia de estas tan en cualquier momento, pero tan temprano en el año no es grato, y pues también pues mucha fortaleza a los familiares de esta persona, que no sabemos si era un trabajador de la frutería, si era una persona simplemente yendo a su trabajo, o alguien que pues también era de la zona. Las 7 de la mañana, 39 minutos, gracias Ernesto. También a Eva Segura, que nos envía mensajito al 7003-1234. Doña Eva, muchas gracias, dice: buenos días, Henry, Lorena, todo el equipo, todos los que trabajan en Radio Extra. Dice: muchas gracias por informarnos día a día. Es lo primero que hago, encender el radio para escucharlos cuando me levanto. Gracias, muchas bendiciones para este año que comienza. Gracias por ser y estar cada día. Y dice algo aquí: y don Henry, que te recuperes pronto, te escucho resfriado. Cuídese mucho. Buen día, feliz año. No, yo no tengo gripa. La gripa me tiene a mí agarrado hace ya varios días y no lo he logrado. Pero gracias por ese bonito deseo, y que tenga un muy bonito año para usted y para toda su familia. Vamos a la Cruz Roja a las 7:39 minutos para que tengamos el reporte a esta hora de la mañana y balance de estas primeras horas del nuevo año. Ahí está Gustavo Castro a esta hora. Gustavo, buenos días, otra vez. Buenos días nuevamente, don Henry, Ernesto, y a todos los amigos televidentes y oyentes a través del Grupo Extra. Así es, nos desplazamos hace pocos minutos a la Cruz Roja, la sede acá en Tibás, para conversar, como lo habíamos dicho previamente, con don Jorge Rovira, con vasta trayectoria. Son 42 años de integrar la Benemérita Cruz Roja costarricense, el señor Rovira, y nos va a brindar amablemente un detalle de los principales hechos que han atendido durante las primeras horas de 2025. Ya lo hablábamos desde buena mañana, desde la primera hora, lo que fue lamentablemente 5 hechos acuáticos que entre ellos cobraron la vida de una niña de 12 años, y se mantiene a esta hora una búsqueda activa de un hombre en el sector de Río Cuarto. Pero sin mayor preámbulo, le doy la palabra, los buenos días y por supuesto el feliz año al señor Rovira, para que nos amplíe sobre estos casos de accidentes acuáticos. Buenos días, don Jorge. Muy buenos días, feliz año. Y bueno, la actualización que mantiene la Cruz Roja costarricense con respecto a las últimas horas, donde se han dado acontecimientos desafortunados como accidentes de cuático, nos ha permitido tener que movilizar recursos, esto de unidades especializadas, precisamente para reforzar los comités auxiliares y las unidades iniciales que llegaron a cada uno de estos sitios. Recordemos que desde las acciones propias de la Cruz Roja costarricense estamos realizando búsqueda de esto en Esparza, en Catarata El Encanto, donde se atendió a una mujer adulta que cayó a una poza. En San Mateo, el incidente que usted apuntaba, donde una niña de 12 años fue arrastrada por el río, y pese a las maniobras de soporte que se le brindaron, desafortunadamente se tuvo que declarar fallecida en el sitio. Tenemos
Además, registros en Playa Mantas, Punta Arenas, donde se atendieron 3 personas que fueron arrastradas por una corriente de resaca. Tras la valoración por parte del personal, no requirieron traslado a un centro médico. Y en Venecia de San Carlos, en un río de ese sector, 5 personas sufrieron un accidente acuático. 3 de ellas fueron arrastradas, pero lograron ser abordadas metros más abajo sin que fuera necesario su traslado a un centro médico. Y finalmente, en el sector de Río Cuarto nos ingresa a través del sistema de emergencias 911 una llamada en la tarde de ayer, donde una persona se lanza del muelle de la laguna de Río Cuarto y pese a la búsqueda que se desarrolló ayer tarde-noche con buzos, fue reforzada hoy a las 5 de la mañana y reactivada con refuerzos acá de San José. Se mantiene entonces de momento esta búsqueda activa en Río Cuarto con trabajo de buzos, ya lo mencionaba usted. ¿Cuál es la labor que se realiza a estas horas para ir intentando la localización? Esto es un rescate técnico, es un buceo que no es recreativo. Son buzos expertos, hay diferentes categorías dentro del buceo. No es lo mismo bucear a nivel bajo el nivel del mar que sobre el nivel del mar. Aquí hay todo un tema técnico. Tenemos expertos que se encuentran desde las 5 de la mañana reforzando los buzos que se encontraban también ayer ahí. Y lo que se hace es que se hace una especie de mapa sobre la laguna, sobre el sitio donde vieron la inmersión de esta persona, que no salió más. Dichosamente no hay corrientes y la profundidad es un factor determinante para procurar localizar a esta persona. El otro caso o los otros hechos que lamentablemente se reiteran, pese a los llamados, a la prudencia y demás, son los accidentes de tránsito. Hace poco hubo lamentablemente un atropello en Orotina que cobró la vida de una persona, pero que nos habla en general qué ha pasado con los accidentes de tránsito en las primeras horas de este 2026. Bueno, hay que recordar que desde el 31 de diciembre del 2025 hasta este momento, la Cruz Roja ha atendido cerca de 29 casos en general y puntualmente 23 de ellos accidentes de tránsito. Tenemos un promedio cada 24 minutos, eso es una cifra alarmante. Recordemos que nosotros lanzamos un plan de fin y principio de año que nos ha permitido tener que movilizar recursos extraordinarios fuera de estas 125 bases que de manera tradicional brindamos soporte y atención a la población costarricense y que a través de estos puestos nos permiten llegar en una forma más eficiente, más rápida donde sea requerido. Desafortunadamente seguimos ignorando la prevención, el tener que fijarnos al lado izquierdo, al lado derecho, en cruces que no son los adecuados, donde tenemos pasos peatonales, por ejemplo, y seguimos sin entender por qué las personas aún desconocen estas medidas y creemos que si son acatadas podemos llegar y indudablemente bajar muchísimo la mortalidad de estas personas en carretera. Don Jorge, nunca es grato informar sobre homicidios, sobre agresiones, pero tenemos que hacerlo como prensa. Lamentablemente ya hubo un triple homicidio en el Cantón de la Unión, provincia de Cartago. También el registro, un poco de lo que han atendido en cuanto a agresiones con arma blanca y arma de fuego. En las últimas horas, en este periodo comprendido, hemos atendido 2 personas que han sido heridas por arma de fuego. Desafortunadamente los homicidios no cesan. En ese particular podemos observar cómo cada día se incrementa aún más lo que es la agresividad, esa cero tolerancia que tienen algunas personas y desafortunadamente pues reportamos condiciones que no queremos hacer, como usted decía, ¿verdad?, de mencionar que tenemos ya declaración de personas fallecidas en las escenas. Y otro tema sin duda que llama mucho la atención porque, bueno, Costa Rica, un país acostumbrado a los festejos populares, en este caso Cruz Roja se encuentra destacado en Zapote, en el campo ferial y también en el Redondel. Un poco sobre el trabajo que sabemos que es amplio, 100 cruzrojistas, 25 unidades, ese reconocimiento también al gran trabajo que ustedes realizan en Zapote. Bueno,
los festejos populares, especialmente en lo que es Zapote, no es la excepción. Tenemos unidades de soporte, unidades básicas, tenemos equipos logísticos, la atención para poder brindar no solamente a través de lo que se puede generar de los toreros improvisados con lesiones, donde hemos tenido que atender con médicos, que por cierto tenemos en todos los turnos en el puesto de Zapote. Recordemos que finalizan, según la organización, este 4 de enero, pero siempre presentes, dice la Cruz Roja Costarricense. Y por último, ya hoy es viernes, aunque muchos lo sentimos como lunes, recomendaciones básicas para este fin de semana. Bueno, yo podría darles muchísimas recomendaciones y en aras del tiempo, a ver, vamos a dividirlo en varios segmentos. Uno, si vamos a las playas, a los ríos, a las lagunas, no descuidar a nuestros niños. Recordemos que estos son factores importantísimos y a veces pensamos que por voltearnos, por traer algo o la distancia donde se encuentran ellos con respecto al encargado de ellos, se pueden producir condiciones desafortunadas. En esa misma vía tenemos guardavidas en las principales playas de nuestro país. Por favor, acaten las recomendaciones de nuestros guardavidas. Tenemos corrientes de resaca. Ellos conocen muy bien el entorno donde se está desarrollando y una advertencia para salvar la vida nunca está de más. Y muchas veces condiciones como estas son desatendidas. Con respecto a los accidentes de tránsito, recordemos que no es una muy buena, no es un buen consejo tener que mezclar el alcohol con la velocidad o el alcohol al volante o con mezcla de drogas o similares, de manera tal que no vayamos a exponer tampoco a terceras personas a condiciones como estas. Recordemos respetar la ley de tránsito, recordemos revisar nuestros vehículos, el estado del vehículo, los frenos, porque también se han generado posteriormente ya investigaciones a través de los cuerpos policiales donde se determina que posiblemente la prudencia sí estuvo presente, pero los daños en el vehículo fueron los que ocasionaron condiciones lamentables en la población costarricense. Don Jorge, muchísimas gracias y nuevamente feliz año. Muchísimo gusto y feliz año y se cuidan, por favor. Se cuidan, hago eco de esas palabras, se cuidan por favor, sobre todo este fin de semana, mucha gente regresa de las playas, así que muchísima prudencia y responsabilidad en los diferentes campos de desarrollo. Volvemos al estudio, agradeciéndole al señor Rovira de Cruz Roja y hay mucha más información desde Buena Mañana. Sí, señor. Muchas gracias, Gustavo. A las 7 de la mañana, 49 minutos. Creo que la recomendación más puntual de todas las que hemos escuchado es esa. Se cuidan. ¿Sí? Yo creo que ahí está la base de todo. Y qué bueno que lo haya hecho nuestro vocero allá en la Cruz Roja. Gustavo, muchas gracias. 7 de la mañana, 49 minutos. Lo que sea necesario cuando ocurran, claro. Sí, exacto. Grupo Extra va a estar ahí, lo más seguro. Wilmer y Fran, muchas gracias a los dos. Les tengo una noticia ya para cerrar. Muchas personas van a revisar el calendario del 2026 pensando en vacaciones, por los descansos, por los compromisos laborales y de familia. El Ministerio del Trabajo recordó el calendario que incluye ya los feriados de pago obligatorio y no obligatorio. Venimos de vacaciones y ya pensando en qué feriados hay en el 2026. Se ocupan vacaciones de las vacaciones. Ni modo, si ustedes me pueden mostrar, por favor, el calendario para la gente. Incluye feriados de pago obligatorio y no obligatorios. Entre los días destacados están el 1 de enero, que ya se fue de hecho. Ya pasó. De modo. Ya pasó. Semana Santa en abril, el 1 de mayo, Día del Trabajador, el 15 de septiembre, que es la Independencia, el 25 de diciembre es Navidad, y que es algunos días como la Virgen de los Ángeles, la abolición del ejército, que serán de pago no obligatorio. Qué pena con los oyentes, venimos de vacaciones y ya nosotros pensando en cómo vamos a descansar. Nos vamos. Oyentes, televidentes, muchas gracias, que pasen de verdad un muy bonito año, que nos vaya muy bien. Por ahora desearles lo mejor en este fin de semana, de comportarnos, de cuidarnos mucho y volver el lunes a la normalidad, porque nosotros regresaremos a las 5 de la mañana el próximo lunes, de 5 a 8:30, como es tradicional, porque ya todo se comienza a normalizar sin duda alguna. Que pasen un muy bonito fin de semana. Muchas gracias por su fidelidad. Nos encontramos entonces ya de lleno en toda la programación en este 2026. Adiós.